para que tú vivas una vida pagada con Dios, a fin de que cuando Él se manifieste, usted se quede. 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes buscaban de Dios, a pesar de su aflicción, a pesar de lo que tenían. Su lámpara la tenían llena, su lámpara tenía aceite, su lámpara tenía rebosando el aceite. Aleluya. Las otras se conformaron con lo que tenía. Hay gente que se conforma con un culto, hay gente que se conforma porque ya la gloria de Dios diga: no, 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 no. Toda la noche Dios tiene preparado algo, toda la noche Dios trae algo para ti, toda la noche gloria al Señor. No importa si no está el predicador de varones, está el predicador de Perú, está la pastora de este lugar. Dios está aquí y es más grande que todos los pastores, que todos los predicadores. Dios está aquí. Amén, gloria a Dios. ¡Alábalo! La Biblia es clara y específica. En todo tiempo se hablan tu vestido. No permite que el enemigo manche tu vestidura. De pronto ha hablado mal de ti y quiere mancharte la vestidura. No lo permita. La Biblia dice, libro de Zacarías capítulo 3, verso 3, dice la Biblia que había un hombre llamado Josué, un hombre sacerdote de Dios. Había fallado, había pecado, le había dado la espalda a Dios, pero dice que el ángel de Dios fue movido por Dios y le dijo: cambia de vestidura a este hombre, te dio la ropa vil. Y la Biblia dice: mira, que he quitado delante de ti tu pecado, te he quitado la ropa vil y te he vestido de gala. Pero la Biblia dice que Satanás estaba en el trono para acusarlo con el dedo, para señalarlo. Tú no puedes hacer eso con él, porque lo perdona. Siempre Satanás te va a acusar, siempre Satanás te va a señalar. Dios no te señala, Dios quiere tu arrepentimiento verdadero. Dios no quiere tu arrepentimiento cuando algo se arrepiente. Dios te recibe con los brazos abiertos. Él no es como el hombre, Él es lleno de amor y de misericordia. Satanás lo estaba señalando. Zacarías capítulo 3 dice que Satanás lo estaba señalando a Josué y le estaba diciendo: Jehová no los perdone, tú no los puedes perdonar. Mientras Dios le dijo al ángel: vístelo, ponle mitra nueva. Y esa mitra que venía sobre su cabeza decía la palabra santidad Jehová. Porque cuando alguien se toma con la santidad, no importa lo inmundo que sea, si Dios te santifica es porque tiene propósito contigo. ¿Quién contra Dios? Nadie. El hombre puede señalarte, el hombre puede juzgarte, el hombre puede decirte muchas cosas, pero cuando Jehová quiere bendecirte, no hay quien lo pueda detener, no hay quien pueda meterse con Dios. Por eso es que usted no alaba a un muñeco cualquiera, usted alaba a un Dios de poder. Dice gloria a Dios. Gloria, aleluya. La Biblia dice que la mujer dio 12 flujos de sangre, años padeciendo. Buscó la manera de ser sanada, buscó los brujos, buscó los hechiceros, buscó los doctores, buscó los médicos. Nada, le iba peor, dice la Biblia. Hasta un día que escuchó hablar de quién. ¿De quién? De Jesús. Escuchó hablar de Jesús. El impacto fue tan grande que la palabra causó un impacto terrible, de tal manera que la mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva de mi azote. Si tan solo pudiera tocarlo, si tan solo pudiera tocar el manto, porque en el manto de Jehová, en los filos del manto de Jehová, decía santidad a Jehová. Y toda la gente que miraba a esta mujer decía: ahí va la inmunda, ahí va la inmunda, ahí va la sucia, ahí va aquella que no merece perdón. Ahí va, todo el mundo la señalaba, todo el mundo la juzgaba, todo el mundo la criticaba, todo el mundo la acusaba, porque decía: ahí va la inmunda, ahí va la que ha hecho pecado, la que ha cometido pecado. Era reconocida en el pueblo como la inmunda, pero supo tocar el borde de Jesús, donde podía decir santidad Jehová. Cuando tocó el borde de su manto, sintió que algo entró sobre ella, sintió que el poder entró sobre ella, y Jesucristo dijo: alguien me ha tocado, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Una cama hay poder en tu nombre. Habrá alguien que le toque a Dios en esta noche. Él se está paseando en este culto, Él se está paseando alrededor de este lugar. Habrá alguien que le toque al maestro. La mujer tocó
el borde de su manto que decía santidad Jehová, y mientras la tocó, vino la santidad sobre ella. La enfermedad, la inmunda se fue, el Señor la limpió, el Señor la lavó, aunque ella se escondió más acá. El Señor dijo: alguien me ha tocado. ¿Quién me tocó? Ella no pudo ya esconderse. Yo fui quien te tocó, maestro. Vete, tú fuiste salvado, vete y no peques más. Pero la mandó sana, la mandó libre, la mandó purificada, la mandó llena de santidad. Eso es lo que hace Dios contigo y quiere hacer contigo en esta noche. No importa lo que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho. Si en esta noche hay arrepentimiento en tu corazón, si en esta noche te vuelva a Dios, los brazos de Dios están extendidos para ayudarte. Los brazos de Dios están extendidos para decirte: mi hijo, te he esperado por mucho tiempo, he anhelado este encuentro contigo. Los dos, quiero acariciarte, quiero decirte que te amo. Yo te necesito, necesito tu alabanza, necesito tu prédica, necesito verte levantado, no necesito que te quedes ahí. Habrá alguien que entienda la voz de Dios. Alguien Dios le está hablando en esta noche. Yo siento en mi espíritu que alguien Dios le está hablando. Y la cantaba, oh poderoso Dios, a alguien Dios le está hablando en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Él te necesita. Él te está llamando de hace muchos días atrás. Porque Él quiere levantarte. Él quiere buscarte, Él quiere hacer algo grande contigo. No permita que Satanás destruya tu vida, no permita que el diablo destroce los planes que tiene mi Dios contigo. Toma decisiones en esta noche, que la decisión es la que cuenta. Dios se agrada de tu decisión. Si en esta noche tú dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, créalo, que Dios te va a abrazar. ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay un Dios que te quiere abrazar. Aunque la sociedad te haya pagado mal, hay un Dios que te quiere abrazar. Hay gente que no te cree, hay gente que no te está creyendo, pero Dios te quiere abrazar. Él sí cree en ti. Solo quiere ver una disposición de tu corazón. Solo quiere ver un arrepentimiento verdadero. Vamos, Dios quiere limpiar tu vestidura en esta noche. Dios no te vino a juzgar, Dios te vino a dar vestiduras nuevas como la dio Josué. A Josué le puso vestiduras nuevas. Alabamos al Señor. Aunque el diablo se paró de cabeza para que no lo haga, Dios lo hizo. Porque ¿quién con Dios? Y si Dios te quiere bendecir en esta noche, ¿quién contra Dios? Amén. No mira a tu alrededor, mira a Dios que te está hablando en esta noche. No es el predicador, no soy yo, es Dios interesado en ti. Dios te ama bastante, varón. Mírame acá. Dios te ama mucho a ti. Dios te viene hablando a ti. En muchas ocasiones Dios te viene hablando. Porque tú no fuiste diseñado para sufrir. Tú fuiste diseñado para ver la gloria de Dios. Él te ama tal como eres. Y la catama sojalaya. Ahí está Dios. Dios lo comienza a tocar allí. Ay, gloria, yo siento presencia. Yo le dije que este culto va a ser como un terremoto en esta noche. Amén, gloria a Dios. Cuando el diablo se levanta, que hay una bendición tan grande. Santo, santo Señor. Hoy de pronto el enemigo se levanta contra mí. Hay una bendición grande. Y la catama. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Dios necesita tu corazón doblegado. Porque Dios te ama. ¿Cuántos creen que Dios lo ama? Amén, aleluya. No mire a la gente a tu alrededor. De pronto nadie cree en ti. Dios sí. Dios quiere hacer algo nuevo en esta noche contigo. Dios quiere hacer algo nuevo contigo en esta noche. Siento presencia de Dios. Hay un potencial terrible en este joven. ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. Hay algo grande que Dios quiere hacer con él y él no se ha dado cuenta. Pero en esta noche el Espíritu de Dios lo está ministrando allí. El Espíritu de Dios lo ha comenzado a tocar en su asiento. Porque Dios no, para Dios no hay barrera, para Dios no hay distancia. Dios se hace sentir donde hay un corazón que le habla la palabra. Donde hay alguien que le habla la palabra, no se mueve
Amén. Gloria Él a sigue Dios. haciendo prodigio. No permita que tu vestidura se manche. Métete a la presencia de hoy. Dios te quiere limpiar. Hoy están los ríos de Dios en esta noche. Él quiere limpiar tus vestiduras. Satanás no señalaba que no lo haga, pero Dios tenía un plan y Dios tiene un plan con esta iglesia. Muchos dirán son pocos, pero Dios va a hacer cosas grandes. Porque de las pocas cosas Dios hace proezas. Amén. Amén, Señor. Dios quiere limpiar a alguien en esta noche. Dios quiere cambiarle de vestimenta a alguien en esta noche. Alguien que sea consciente que no está viviendo como Él quiere. Y tu vestimenta se ha manchado de pronto por el orgullo, de pronto por la vanagloria, de pronto alabados al Señor se ha manchado por falta de perdón, por falta de pronto de lo que te han hecho. Aleluya, y se ha manchado tu vestidura. Alabados al Señor por cuanto de pronto por el chisme, por el cuento y por tantas cosas. Se ha manchado tu vestidura. Hoy Cristo está en este lugar para limpiarte. Aleluya, porque cuando está el pecado sobre ti, por más que utilices, aleluya, lejía, por más que utilices un jabón, aleluya, eso no podrá sacar la mancha de tu pecado. Es la sangre de Cristo, es la sangre de Jesús que en esta noche quiere limpiar todos tus pecados, toda tu, aleluya, tu ofensa. Hay un Dios que te quiere dar la oportunidad de cambio en esta noche, porque el rato se aproxima. Cambia tu vida en esta noche. Límpiate la sangre del Cordero. Recuerda, cuida tu vestimenta. A su nombre. Aleluya. Mucha gente se ha manchado con la gloria. Mucha gente que todo lo piensa, que todo lo cree, que de pronto creen verse su llamado y se creen más que nosotros. No somos servidores de Dios. Todo lo que somos lo somos por la gracia de Dios. Sin Él nada somos. Dios te puede levantar mejor que tu pastora, pero no puedes creerte más que ella. No puedes creerte más que tu pastor. No. Siempre debes marcar humildad. Tienes que acordarte que por alguien Dios te diseñó, por alguien Dios te formó. Dios te puso un pastor o una pastora para enseñarte. Jamás te olvides su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Aleluya. Por eso dice la Biblia que en el tiempo de Israel había una guerra tan grande, los filisteos contra los israelitas. Se levantó un Golías terrible, un hombre gigante, de tal manera que los grandes guerreros no pudieron contra él. Todo el mundo se aterrorizó, todo el mundo estaba con espíritu de temor y de miedo. Eran grandes guerreros que habían dado victorias por muchos años en Israel, pero cuando el miedo se apoderó de ellos, nadie quería salir al frente. Hasta que por ahí apareció un muchacho llamado David. ¿Quién es este incircunciso que nadie le haga frente, que viene a amenazar los cuadrones del Dios viviente? Es que no hay nadie que le haga frente. Todo el mundo retrocedía. Los hermanos de David le decían: anda con tus ovejas, ¿qué vienes a hacer acá? Anda a darle de comer. Pero dentro de este joven había una vestidura tremenda. La Biblia dice que lo vistieron con la arma de Saúl. Le pusieron la espada, le pusieron el yelmo, le pusieron el casco. Y David pudo decir: sácame, que con esto no puedo. Porque David entendió que tenía una vestidura, hermano amado, interiores, y esa era más fuerte que la exteriores. Él tenía un ungimiento terrible, un poder sobrenatural, porque ya Dios lo había ungido con su poder. Tenía una vestidura, un armamento dentro de él. Oh, gloria a Dios. Cuando alguien porta algo por dentro, no importa cómo esté vestido afuera, lo importante es que por dentro porte la gloria de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Agarró su onda. Amén. Con algo mínimo
lanza, no utilizó jabalina. Y le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y te cortaré la cabeza, tu cuerpo la comerán las aves. Le lanzó una profecía, ¿sabe por qué? Porque todo aquel que tiene ungimiento por dentro, carga una vestidura, un armamento terrible, aunque de pronto la gente no te reconozca, hermano amado, exteriormente, cuando te paras en un lugar, sale la potencia que vive dentro de ti, porque dentro de ti hay una potencia terrible. Alabados al Señor. Y David accionó lo que él sabía, tiró la onda, y de pronto cayó ese gigante, todo el mundo con la boca abierta. Agarró esa espada pesadísima y le cortó la cabeza. Y la cargaba así, paseando sobre todo el campamento de los israelitas. Todos perdieron ese espíritu de temor. Hubo alguien que cruzó la línea de batalla. Habrá alguien que pueda cruzar la línea. Habrá alguien que deje el miedo. No que me dirán mis amigos haciendo Cristo, que me dirán la gente, me vuelvo loco. No, cruza la línea, que Dios te quiere abrazar, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere socorrer. Él está aquí en esta noche. Amén. No importa lo que diga la gente, lo importante es lo que Dios piense de ti. Su nombre. Todos se quedaron maravillados y sorprendidos. Un muchachito que no sabía de guerra, un muchachito que no había experimentado guerra, sin embargo, tiró al piso a un gigante y le cortó la cabeza. Amén. Aunque no usó espada, tenía un armamento maravilloso, es el Espíritu Santo. Tenía un movimiento, todo que te surgido por dentro, nadie te va a detener, nada te podrá detener. Cuando llevas un movimiento por dentro, nadie podrá detener tu caminar, porque más grande es el poder que vive dentro de ti. No hay gigante que te pare, no hay ejército que te pare, todos caerán al suelo, porque más grande es el poder de Dios. Ponte de pie en esta noche, ponte de pie en este lugar, ponte de pie en esta noche, en este lugar. Comienza a adorar a Dios, comienza a adorar a Dios. Oh, poderoso, poderoso, poderoso. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en este lugar. Yo quiero orar por alguien. Yo quiero orar por ese joven. Pase hacia adelante. Yo quiero orar por el joven que está ahí. Pasa adelante, pasa adelante. Todo aquel que quiera recibir una oración, venga, este es el momento. Allí nomás. Su presencia está aquí. Su gloria está aquí. Dios quiere limpiar a alguien esta noche. Solo el que reconoce que Dios le ha hablado, pase, 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 pase. Aquí hay gente con llamada. Aquí hay gente que Dios lo está llamando. Aquí hay gente que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. Oh, poderoso Dios. Hoy Dios te trajo esta palabra. Cuida tu vestimenta. No permita que el diablo la manche. Cuídate, Él te ama. Oh, Shamaya, Venda Sohanaya. Siento poder de Dios. Siga pasando, siga pasando. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí en esta noche. Él está en este lugar. Oh, poderoso, 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 poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias por tu bondad, Jesús mío. Gracias porque eres bueno. Mira esas lágrimas que están cayendo de los ojos de mi hermano, de mi hermana. Mira las lágrimas que corren por las mejillas. Su palabra dice que en el tiempo final presentará los cántaros. Y esas son las oraciones de los justos. Hoy tu lágrima la recogen los ángeles en esta hora. Su presencia está aquí, su presencia está aquí, su presencia está aquí en este lugar, su presencia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Así es.
Ahí está. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe unción ahora. En el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Oh poderoso nuestro Dios. La persona que tiene el niño, venga para acá, la que tiene el niño, venga para acá. Oh poderoso Dios. Espíritu Santo de Dios. Aún de la muerte Dios te ha librado. Dios te ha preservado la vida porque tiene grandes planes contigo. Tócalo más, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, Señor amado, Espíritu de Dios. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la honra y la alabanza. Ahí está la presencia de Dios. Te llena el Espíritu Santo, te llena el Espíritu Santo, te llena el Espíritu Santo. Siga adorando, siga adorando, siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, toca más. Toca más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, poder, levanta tus manos, que hay algo grande que va a descender. Sacatama, Rakatama, Sojalala. Hay una unción preciosa sobre ti. Oh, santo, 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 santo. Recibe bendición, recibe, toca de Dios, en esta hora. Oh, mi alma te adora, mi alma te bendice, Padre eterno. Tienes una potencia de oración, acciona. Y cada materia sola. Hay una potencia de oración sobre ti. Acciona el poder de Dios te ha dado. El problema no será el mayor de la gloria que Dios deposita aquí esta hora. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay la unción de gracia, la unción de gracia. Hay la unción de gracia, la unción de Dios, la unción de Dios. La unción sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Llena más, llena más, llena más, llena más, llena más. Llena más, Espíritu Santo, llena más, llena más, llena más. Llena su cántaro de aceite. Llena su cántaro de aceite, Señor. Llena su cántaro de aceite, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí está la oración, te está llenando. Ahí te está llenando, te está llenando, te está llenando, te está llenando. Te está llenando la unción. Santo Dios. Derrama sanidad, derrama fortaleza sobre todo tu ser ahora. En el nombre de Jesús. Ahora recibe mujer, cree solamente, la gloria está aquí, su poder está aquí, su gloria está aquí. Gracias, Padre, hecho está, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena más, llena más, llena más, llena más, llena más, llena más. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Gracias por tu amor tan grande. Oh, mi alma te alaba, Dios mío. Gracias Padre eterno, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te toca más, te llena más, te llena más, te llena más, te llena más. Oh, ahí está la gloria, ahí está la gloria, ahí está el poder, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder, ahí se rompe cadenas, se rompe ligaduras, ahí está la unción de Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo de Dios está sobre ti ahora, está sobre ti ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, envío la palabra ahora mismo, se cancela toda obra negativa, se cancela
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Reciba aceite fresco. Reciba aceite fresco. Reciba aceite fresco. Reciba aceite fresco, sierva. Y cataba, y casota. Hay una unción fuerte ahora. Y cataba, cacamasota. Ay, sana, sana, sana. Oh, poderoso Dios. He visto tu lágrima, dice el Espíritu Santo. He llegado donde nadie ha llegado. He visto el lamento en tu cuarto. Oh, Espíritu Santo de Dios. Santo poder de Dios desciende con una autoridad sobre tu vida, sobre tu rostro. Cada palabra que hable será respaldada por un alto. Santo Dios. Porque te has sentido débil, te has sentido sin fuerza. Las armaduras se te han levantado. Hoy Dios te llena de armamento para seguir avanzando. Recibe, ahí está. Si tu fuego sobrenatural en tu cabeza y está comenzando a descender sobre las plantas de tus pies. Está comenzando a descender sobre las plantas de tus pies. Está corriendo como río de agua viva sobre todo tu ser. Porque no estás sola. Era necesario el desierto. Era necesario el desierto para que conozcas mi presencia, dice el Espíritu Santo. Cuán necesario era, porque hoy delante de mi presencia te bendigo ahora mismo. Recibe fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo, toca al Espíritu Santo, toca más. Tócalo más, Espíritu Santo. Gracias porque tú lo traíste de esta noche en este lugar. Porque tú lo amas, Señor. Porque tu visión es diferente hacia mucha gente. Porque a pesar de todo tú lo amas, Padre. Tú le preservaste la vida, Dios. Ella no tuviera aquí en este mundo. Quien te regaló la vida fue Jesús. Y siento unción fuerte sobre ti. El diablo quiso verte muerto. Y Dios se para en medio y le dijo: no es el tiempo. Porque grandes cosas Dios tiene para contigo. Sacatama y rama y socaraya. Oh, mi alma te alaba, mi alma te adora. Ahí está la unción que quebranta todo. Ahí está la unción que te toca. Ahí está la unción que te llena. Recibe más, recibe más, más. Oh, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, Dios enjuaga tu vista, porque hay visiones que vas a ver, hay visiones que vas a experimentar. Tus ojos verán visiones grandes. Oh, Espíritu Santo de Dios, llegará Dios con mensajes sobre ti en las noches. Por eso no permito que la muerte se apoderara de ti. Porque hoy Dios enjuaga tu vista, hoy Dios enjuaga todo tu ser. Yo siento una unción fuerte, hay una unción fuerte sobre ti. Se limpia tu vestimenta, se limpia tu vestidura. Hoy Dios puso una vestimenta resplandeciente sobre ti.
recibe, 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 recibe. Recibe más. Aceite, aceite, fuego, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está su presencia, ahí está su presencia. Recibe, 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 recibe. Recibe, mujer, recibe, mujer, recibe, mujer. Oh, saca, cama, limpia, mamá, sama, que esta soja. Se acaba la prueba, se acaba las aflicciones, se acaba el lamento. Hoy Dios levanta bandera, hoy Dios levanta bandera de victoria en contra de todo principado, en contra de toda potestad, en contra de todo gobierno de las tinieblas. Hoy Dios levanta bandera sobre ti. Oh Padre, gracias por la victoria. Dios te concede victoria. Dios te concede victoria. Dios te concede victoria. Dios te concede victoria, hija. Oh poderoso Dios, gracias Espíritu Santo. Llena más, Espíritu Santo. Toca, Padre. Señor, bendigo.